Bueno, continuando con el taller de electrocardiografía, el tema de hoy que vamos a desarrollar es conceptos generales de la electrocardiografía. En sí vamos a hablar de la teoría del dipolo, que es uno de los fundamentos claves en el entendimiento de la electrocardiografía que hoy vamos a desarrollar. Y para ello vamos a repetir un poco los conceptos básicos, ¿no? En especial el sistema de conducción. Sabemos que el corazón, pues, tiene su estímulo que se origina, pues, a nivel del nodo sinusal. Este estímulo, que nace aquí en el nodo sinusal, se propaga y despolariza las células auriculares, ¿no? Luego pasando y confinando la activación desde el nodo AB al GIS, sistema de conducción, Purkinje y tejido y masa ventricular, ¿correcto? Entonces, este grupo o esta activación eléctrica del corazón se debe a que existen diferentes tipos de células cardíacas y cada una de ellas con funciones específicas. Las células contráctiles a nivel de la pared auricular y ventricular tienen ciertas propiedades electrofisiológicas, tienen potenciales de acción muy característicos, ¿no? Hay células específicas encargadas de la formación y también de la conducción de los estímulos, la formación de los estímulos, fundamentalmente el nodo sinusal, ¿correcto? La conducción de los estímulos, pues acá tenemos el nodo B, el sistema His-Purkinje y todo el sistema de conducción, ¿no? El nodo sinusal y otras células también como el nodo AB y el mismo sistema His-Purkinje tienen la propiedad de automatismo, quiere decir la propiedad de generar un impulso eléctrico de forma espontánea. Es el nodo sinusal el marcapaso fisiológico que comanda el ritmo del corazón porque sus propiedades electrofisiológicas le permiten tener una mayor frecuencia en comparación a otras células automáticas. Esta actividad, ¿no?, que se da en el nodo sinusal también pues, se puede dar en otros sistemas. También hay otras células que tienen propiedades de conducción, en la cual la velocidad de conducción eléctrica es bastante elevada. Esto pasa aquí en el sistema de conducción, en las ramas derecha, izquierda, en los fascículos. Estas estructuras están compuestas por tejidos o células específicas que tienen esta propiedad, pero a su vez son células que están embebidas, ¿no?, en este haz de conducción, las cuales están recubiertas por un aislante de la masa muscular. Cuando ya llegan al sistema Purkinje, ahí recién se ponen en contacto con las células miocárdicas contráctiles y comienza este acoplamiento, excitación-contracción. ¿Ok? Las células con automatismo, ejemplo, el nodo sinusal, ya lo hemos comentado, pues contienen a las células P, que tienen una característica electrofisiológica muy interesante, carecer de canales rápidos de sodio, lo que lleva pues a que la morfología del potencial de acción sea bastante diferente a una célula miocárdica contráctil. Eso hace pues de que estas células con una fase 0 casi ausente, una fase 4 con una pendiente muy elevada y un periodo refractario o un potencial de reposo transmembrana de menos 70, hace que esta célula rápidamente llegue a su potencial umbral y espontáneamente genere otro estímulo, despolarizando y excitando las células miocárdicas, ¿ok? Entonces, vamos a repasar un poco el potencial de reposo transmembrana. Como comentamos en clases previas, el intracelular predominantemente es negativo. Miren ustedes, recuerden esto. El intracelular predominantemente es negativo gracias a los aniones intracelulares. Y el extracelular predominantemente es positivo gracias a los iones, en especial el sodio. ¿Ok? Entonces, el voltaje o la diferencia de voltaje entre el extra y el intracelular nos da el potencial de reposo transmembrana, el cual puede estar entre menos 70 a menos 90. Va a depender del tipo de célula miocárdica. Estas células cardíacas con capacidad de excitación excitables, ¿no?, ante la presencia de un estímulo, ¿no?, en el periodo refractario relativo o en un periodo refractario supernormal, pueden estimular a la célula y activar, ¿no?, y hacer que éstas lleguen a su periodo refractario umbral, ¿no?, y generando pues la activación o la cascada de excitabilidad de esta célula, activando pues y llevando a una fase 0 de despolarización en donde las células rápidas de sodio, ¿no?, las células no, los canales iónicos de sodio, pues se abren y eso permite que haya un ingreso masivo de sodio al intracelular. Este ingreso masivo de sodio al intracelular, gracias a estos canales iónicos voltaje dependiente, van a generar que haya una variación justamente en la gradiente, ¿no?, en este potencial transmembrana que inicialmente era negativo, menos 90, llega incluso a ser 0 o incluso positivo, gracias a que el sodio ingresó al intracelular. ¿Correcto? Luego, pues vamos a tener un ingreso de calcio y salida de potasio. Eso va a llevar a una bajada,
¿no? De este valor del potencial transmembrana y luego una fase de meseta, porque va a haber una salida de potasio, un ingreso y un ingreso de calcio. Esto genera una fase meseta y luego en la fase 3 tenemos únicamente la salida de potasio, lo cual pues lleva a una reducción del potencial transmembrana, incluso llegando a su valor basal, volviendo a su valor basal, pero con las concentraciones iónicas invertidas. Ya en la bomba sodio-potasio TPasa, en esta fase, volverá o devolverá el equilibrio electroquímico de la célula. Y este es un proceso que ocurre pues cada vez que una célula se excita, ¿no? Entonces, las células miocárdicas, según el tipo de célula, va a tener una morfología o un diferente potencial de acción. Esta es la morfología de una célula contráctil a comparación de una célula con capacidad de automatismo. Miren ustedes, las células con capacidad de automatismo tienen una fase 0 casi nula, ausencia de meseta, una fase 3 importante y una fase 4 con una pendiente ascendente. A diferencia del potencial transmembrana de una célula miocárdica que tiene una fase 0 muy marcada y una fase 4 con una pendiente casi ausente. Esta pendiente permite que las células lleguen a su potencial umbral, lo que desencadena la excitabilidad o la siguiente despolarización de la célula, ¿no? Acá hay características propias de estas células, ¿correcto? Y características propias de estas otras células, las que permiten justamente sus propiedades de base. Entonces, cada grupo celular tiene su característica o su potencial de acción característico. Tanto las células automáticas como las células contráctiles auriculares, ventriculares y también las células de conducción como la del NOABE y del His-Purkinje. Eso lleva que en estos potenciales de acción de cada grupo celular existan periodos en la duración de todo el potencial de acción transmembrana, de todo el potencial de acción, ¿correcto? Existan periodos refractarios. En la primera parte se conoce como periodo refractario absoluto, que incluye la fase 0, la fase 1, la fase 2, incluso parte de la fase 3. En este periodo, la célula no va a ser excitada por ningún otro estímulo, por más intenso que éste sea, ¿correcto? No la va a poder excitar. Entonces, eso es el periodo refractario absoluto, la incapacidad de que una célula sea nuevamente excitada por cualquier estímulo, por más intenso que sea. Luego de la fase 3, o al inicio, o a la mitad de la fase 3, ¿correcto? O al final de la fase 3, pues ya este periodo refractario absoluto pasa a un periodo refractario relativo. ¿Y eso qué significa? De que la célula, cuando recibe un estímulo lo suficientemente intenso e importante, va a tener la capacidad de poder despolarizar o activar o estimular o excitar a esta célula, siempre y cuando el estímulo sea lo suficientemente intenso. ¿Correcto? Si eso no ocurre, pues la célula pasa a su periodo de excitabilidad supernormal, que básicamente es la fase 4, en el cual cualquier estímulo puede inducir o gatillar un nuevo potencial de acción. Muy bien, con estos conceptos generales es importante ahora sí repasar el concepto del dipolo, que es fundamental para el entendimiento de la lectura del electrocardiograma. Bueno, empezamos. Miren ustedes, este es el gráfico de una célula en reposo, una célula que está polarizada. Una célula en reposo tiene cargas negativas en el intracelular y cargas positivas en el extracelular. Cuando un estímulo llega a esta célula se empieza a despolarizar. El sodio ingresa al intracelular haciéndose negativa, miren ustedes, la parte extracelular y positiva la parte intracelular. Entonces, en la parte extracelular, ¿qué es lo que vemos? Una cascada de estimulación o de despolarización que genera este fenómeno, miren ustedes. Una cola negativa, porque empieza a negativizarse, y una cabeza positiva. Entonces, esta secuencia de activación, conocido como dirección del cambio de polaridad, lleva pues a que una célula cuando se está excitando o despolarizando adquiera pues estos cambios, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que ocurre en una célula que empieza a despolarizarse, ¿correcto? Empieza a hacerse negativa su extracelular y positivo su intracelular. Y según la dirección de la despolarización, adquirirá una cabeza positiva y una cola negativa. Así como una célula se despolariza, la siguiente fase es la repolarización de la célula. ¿Y eso qué significa? Volver nuevamente a su estado basal. Carga positiva en el extracelular y negativa en el intracelular. Este fenómeno de repolarización también tiene una secuencia de repolarización que va a ir de aquí para acá. Por lo tanto,
como ustedes pueden ver, va a haber una dirección del cambio de polaridad o de repolarización, el cual tiene una cabeza negativa y una cola positiva. ¿Correcto? De esta manera nosotros podemos observar cómo una célula en reposo o hiperpolarizada, negativa en el intracelular, positiva en el extracelular, cuando recibe un estímulo, esta se empieza a despolarizar, existiendo un vector de despolarización que tiene una dirección con una cabeza positiva y una cola negativa. Y una vez que la célula terminó de despolarizarse, ¿correcto? Empieza a repolarizarse. Y esta repolarización va a seguir este camino, ¿no? Desde el lugar más precoz, desde aquí, empieza su recuperación. Cabeza negativa y cola positiva, y esta secuencia que aquí estamos nosotros observando. Por lo tanto, en esta teoría del dipolo aparece el concepto de los vectores de despolarización que tienen este camino con una cabeza positiva y una cola negativa, y los vectores de repolarización con una cabeza negativa y una cola positiva. Ya hemos entendido cómo se explica el vector de despolarización y también cómo se explica el vector de repolarización. Entonces, es fundamental bajo este primer concepto de los vectores entender cómo se registra la actividad eléctrica de este fenómeno. Y como vamos a ver en este siguiente gráfico, miren ustedes, una célula que ha recibido un estímulo y se está despolarizando en esta secuencia, vemos que este vector de despolarización tiene esta dirección, ¿correcto? Con una cabeza positiva y una cola negativa. Al acercarse a un electrodo o al seguir este camino y el electrodo estar a este nivel y vemos que el vector se acerca a este electrodo, el electrodo mirará la parte positiva que se acerca a él. Por lo tanto, la onda que se va a registrar será una onda únicamente positiva, porque todo el tiempo se acerca al vector, el vector al electrodo. ¿Ok? ¿Qué pasa con la repolarización? Bueno, el vector de repolarización también, ¿no? Vuelve a la célula a su estado eléctrico normal, positivo extracelular, negativo intracelular. Y según la dirección, si es que la despolarización sigue este camino, ¿correcto? La cabeza será negativa y la cola será positiva. Si el electrodo u observador o derivación se encuentra a este nivel, observaremos que se acerca a él un vector con cabeza negativa, la despolarización. Este vector graficará una onda negativa. Entonces, todo electrodo a quien se le acerque un vector con cabeza negativa formará una onda negativa. Y todo electrodo a quien se le acerque un vector con cabeza positiva nos formará una onda positiva. Entonces, son los conceptos que debemos de tener siempre en cuenta. Ahora, la localización del electrodo es fundamental para ver cómo va a graficar las ondas de los vectores de despolarización. Si yo tengo un tejido o una célula y el electrodo, derivación, observador, se encuentra al final de esta célula, en esta localización, y este mismo fenómeno eléctrico lo va a registrar un electrodo que se encuentra al inicio de este tejido y otro que se encuentra perpendicular a este tejido o esta célula, pues graficarán este fenómeno eléctrico, el mismo fenómeno eléctrico de distintas maneras, ¿correcto? Observemos, miren un ejemplo de una célula que se va a despolarizar en esta secuencia. Cabeza positiva, cola negativa, vector de despolarización. Entonces, todo este fenómeno, que es un acercamiento permanente de un vector a este electrodo con cabeza positiva, siempre nos formará una onda totalmente positiva. Lo opuesto pasa con un vector que se encuentra al inicio de esta célula o este tejido. Si el vector de despolarización sigue este camino, como lo hemos mostrado en la gráfica 1, pues lo que vamos a ver siempre es de que se aleja del observador, ¿correcto? Y generalmente, y durante todo el tiempo vemos que lo que observamos es el alejamiento de la cola negativa. Por lo tanto, se formará una onda negativa. Este mismo fenómeno eléctrico, si coloco un vector en el medio del tejido, pues la primera parte mirará la cabeza positiva y cola negativa. Cabeza positiva que se acerca a este electrodo me forma una onda positiva. Una vez que este electrodo atraviesa una vez que este vector atraviesa este electrodo,
lo que va a empezar a observar el electrodo ya no será la cabeza, sino la cola negativa. Y se graficará una onda negativa por esta razón. Entonces, los vectores de despolarización se graficarán según la localización, según donde se encuentre ubicado el electrodo, la derivación que está observando dicho fenómeno eléctrico. ¿Ok? Acá vamos a analizar ya la despolarización y repolarización de la pared ventricular. Muy bien, como comentamos al inicio, ¿no? La activación, ¿no? Viene desde el nodo sinusal, despolarización de paredes auriculares, nodo AB, GIS, ramas, Purkinje, tejido ventricular miocárdico. La despolarización empieza en el endocardio, ¿ok? Y sigue un camino que va de endo, meso a epi. Y esta es la forma como se despolariza la pared ventricular miocárdica. Entonces, la cabeza, ¿no? Está hacia el epicardio y la cola va desde el endo al epi, ¿no? Si yo tengo un vector que está frente a este fenómeno, pues nos graficará una onda positiva. Imagínense en esta dirección, el plano axial, póngase aquí está de 2, pues graficará una onda positiva. Y luego, después de la despolarización, viene la repolarización del tejido miocárdico. Muy bien, la despolarización, como comentábamos en una clase anterior, tiene ciertas características en todo el espesor del tejido miocardio. El tejido miocárdico pues, está compuesto por endocardio, mesocardio y epicardio. La duración del potencial de acción, tanto del endo como el meso, es mucho más larga que la duración del potencial de acción del epicardio. Por lo tanto, la duración del potencial de acción total en el epi termina más temprano que en el meso y el endo, lo que lleva a que este fenómeno de despolarización, que si bien se inicia en el endo, termina más temprano en el epi, lo que va a generar de que la repolarización empiece en el epi, ¿ok? Y se vaya hacia el endo. El vector de repolarización se caracteriza por tener una cabeza negativa y una cola positiva. Este mismo observador que está, imagínense, en D2, que vio la despolarización con una onda positiva, ¿cómo mirará a la repolarización? Pues si ve que la cabeza negativa se aleja y la cola positiva todo el tiempo lo observa, pues evidentemente se formará una onda positiva. ¿Correcto? Entonces, es por esa razón que en las derivaciones de 2, de 6, de 1, la despolarización y repolarización ventricular tienen este patrón, ¿ok? Un patrón predominantemente positivo en el QRS y una onda T positiva, por esta razón, ¿ok? Por la dirección de los vectores de despolarización y los vectores de repolarización que siguen este camino, esta secuencia. Ahora, miremos nuevamente lo que hemos explicado, ¿ok? Una célula, un tejido miocárdico, la secuencia de despolarización y repolarización graficada de forma simultánea en 3 electrodos. Uno, podemos decir, hacia la parte final, otro al inicio y otro en el medio. Y miren ustedes, una célula que está hiperpolarizada, carga negativa intracelular, positiva extracelular, es una célula que está en reposo. Muy bien, llega un estímulo, empieza la despolarización. Entonces, en los vectores que están acá, el vector positivo se acerca y por lo tanto se grafica como algo positivo. El vector que está aquí también se acerca a la cabeza positiva y una onda positiva. En cambio, el vector que está aquí ve la cabeza, pero ve la cola negativa y por lo tanto se forma una onda negativa. Este fenómeno se replica así. Y miren ustedes, ya cuando el vector se acerca, pues todo el tiempo este electrodo lo ve como positivo. En cambio, el vector que está al final lo ve como negativo y el vector del medio, la primera parte lo vio positiva y ahora empieza a verlo negativo, claro, empieza a ver la cola, ¿no? Inicialmente ve la cabeza y luego empieza a ver la cola. Y por eso se grafica de esta manera. La repolarización tiene esta secuencia, ¿no? Del endo al epi, ahora del epi al endo. Pero la cabeza es negativa y la cola es positiva, ¿no? Entonces, por eso se grafica de manera positiva en las derivaciones respectivas, ¿no? Entonces, vamos a ver la generación de un trazado electrocardiográfico en el plano frontal. El plano frontal exaxial está compuesto por electrodos en lo que están, pues, colocados en los miembros superior e inferior. Esto nos forma, pues,
las derivadas bipolares, las derivadas unipolares, las cuales se distribuyen en este plano frontal de la siguiente manera, ¿no? La derivada de 1 va en esta dirección, ¿correcto? A 0 grados. La derivada de 2 va en esta dirección a 60 grados positivo. La derivada ABF perpendicular a D1, 90 grados positivo. La derivada de 3 a 120 grados positivo, ¿no? Y hacia arriba, la derivada ABL menos 30 y la derivada ABR a menos 150. Estas son las derivadas, entonces, que permiten visualizar estructuras muy similares o zonas muy similares, como lo hace ABL y D3 y D1, que ven la pared lateral, o la pared inferior, las cuales son evaluadas por D2, D3 y ABF. Entonces, vamos a analizar cómo es la despolarización auricular, que ahora vamos a observar. Normalmente, la activación auricular pues se origina en el nodo sinusal. El vector de despolarización en el plano frontal de la onda P va de arriba hacia abajo, como podemos ver en esta gráfica, va de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Esto, pues, ¿qué lleva? A que se forme este vector de despolarización cabeza positiva, cola negativa. En la derivación de 2, todo el tiempo se observará que la cabeza se acerca, la cabeza, ¿no?, positiva de este vector de 2 se acerca y forma una onda positiva en la derivación de 2. Y en la derivación ABR se forma una onda negativa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ve cómo se aleja la cola negativa. Queda claro cómo se forma entonces en la derivación de 2 y en ABR la activación auricular cuando parte del nodo sinusal, positiva en D2 y negativa en ABR, basados en la teoría del dipolo, el vector de despolarización. ¿Ok? Luego viene pues el vector de despolarización ventricular, el cual pues sabemos que la despolarización ventricular tiene 3 momentos. Uno es el vector sectal, que va de izquierda a derecha, el vector de pared libre, cuya resultante va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Luego el vector póstero-basal, que va de abajo, pues que va hacia arriba, ¿no? Hacia atrás. Entonces, el primer vector septal, que se aleja, va de derecha a izquierda, en la derivación de 1 se va a graficar como una onda Q. En la derivación de 1, ABL, B5, B6, se forma una pequeña onda Q, el cual es expresión de este vector, ¿no?, de despolarización o activación septal. Luego viene el de pared libre, pues en D1, ABL, B5, B6, se mirará como un componente positivo, ¿ok? Al igual que en ABF, como ustedes pueden ver. Y finalmente en B3, pues se va a ver cómo se aleja hacia atrás. En ABF se grafica como una onda negativa, y en D1, ABL, ¿no?, como no se forma nada, pues, ¿no? De esta manera tenemos el vector de despolarización. Y el vector de repolarización ventricular. Ya sabemos ustedes que va del epi al endo, pero el epi al endo, este vector, tiene una cola positiva y una cabeza negativa. Es por eso que se corresponde o se grafica una onda positiva. Vector de repolarización, ¿ok? Finalmente, el electrocardiograma, pues es la expresión de la despolarización auricular y repolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. ¿Ok? En este primer componente, la onda P grafica justamente la despolarización auricular, el PR, el tiempo que tarda, ¿no?, en pasar por el nodo AB, His por Purkinje, el QRS, la despolarización ventricular, el segmento ST y la onda T, la repolarización ventricular. ¿Ok? Y entonces, nosotros podemos ver también este fenómeno de despolarización y repolarización auricular y ventricular a diferentes niveles. Lo hemos visto en el plano frontal. Ahora lo podemos ver en el plano horizontal. Y para ello, estos electrodos y estas derivaciones nos ayudan a interpretar y analizar el plano horizontal, ¿no? Las derivaciones B1 a B6. Entonces, acá nosotros podemos ver, concentrémonos en el plano horizontal, cómo ocurre la despolarización auricular. Pues va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, lo que lleva pues a la formación de un componente inicial positivo en V1 y luego un componente negativo en V1. ¿Por qué? Porque hay un componente inicial que va de atrás hacia adelante, un componente positivo en V1, ¿correcto? Sí, pues de arriba hacia abajo,
componente positivo, y luego de derecha a izquierda, componente negativo. La despolarización de la aurícula izquierda se grafica en V1 como el componente negativo de la onda P. ¿Ok? La despolarización ventricular también. Tenemos el vector de despolarización septal, que se grafica como una pequeña o micro R en V1, ¿no? El vector de pared libre, como una S profunda en V1 y una R en V6, y finalmente, pues, una pequeña Q por este vector de despolarización posterobasal. ¿Ok? Esta es la forma como también se grafican estos fenómenos, pues, de activación, tanto auricular y ventricular, pero en otro nivel, en el plano horizontal. Entonces, para resumir, la despolarización o la activación del ciclo cardíaco, que va desde el impulso eléctrico que sale del nodo sinusal, la despolarización auricular, el retardo de la conducción por el nodo B, sistema de conducción, despolarización y repolarización ventricular, todo esto se grafica en el electrocardiograma. Esto puede ser, pues, visualizado en diferentes derivaciones. Derivaciones que se obtienen de electrodos que colocamos en miembros superiores e inferiores, los cuales forman, pues, las derivaciones del plano frontal, tanto bipolares como unipolares. Y finalmente también tenemos electrodos que colocamos en el pecho, ¿correcto? Que permiten formar derivaciones que permiten analizar el plano horizontal de estos mismos fenómenos, los cuales, pues, grafican de manera precisa estos fenómenos de acuerdo a los vectores de despolarización y repolarización, según se acerquen o se alejen de cada una de estas derivaciones, graficándose como ondas positivas, ondas planas, ondas isodifásicas u ondas negativas. ¿Ok? Con esto terminamos esta sesión de la teoría del dipolo. Espero que haya quedado muy claro, y si tienen alguna pregunta lo pueden plantear acá en la sección, pues, de comentarios. Muchas gracias.